Bueno, continuamos con este programa Despierta RD. Ahora vamos a hablar de política. De política, un matrimonio eterno con la sociedad dominicana. Vamos a hablar con el presidente de Generación de Servidores. Se trata del exdiputado, el pastor Carlos Peña, que está con nosotros. Bienvenido, don Carlos. Un placer inmenso estar aquí con ustedes. Buenos días. Caramba, qué bueno. Gracias Bienvenido por este tiempo. Saludar a toda la audiencia, que sé que cada día está cautiva con este espacio. Y permítame felicitar a los maestros de República Dominicana. Hoy es su Día Nacional. Felicitarles, agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. No hay un profesional, por alto que haya llegado, que no haya pasado por la mano de un maestro. Así que gracias a los maestros, a los profesores, por ser, por estar y por existir. Lo que hemos alcanzado, mucho o poco en materia educativa, se lo debemos a ustedes. Muchas gracias. Interesante. Muy bien. Don Carlos, cuéntanos un poquito de cómo están los aprestos de Generación de Servidores de cara al 2024. Nosotros nacimos para competir. Sí. Vamos a competir en el 2024 con la ayuda del Señor. Vamos a competir en todos los niveles. Ya estamos designando por la vía que nuestros estatutos como partido nos lo permiten, nuestros candidatos a regidores, alcaldes, diputados, senadores, y vamos a competir también en el nivel presidencial. Nosotros nacimos para presentarle al pueblo dominicano una propuesta diferente. El pueblo dominicano está esperando algo distinto. Ya se agotó el modelo anterior. El antiguo régimen, como lo definimos, compuesto por el empresariado tradicional, que no ha resuelto nada, junto con la política tradicional, que tampoco ha resuelto nada. ¿Estaría enfrentando a los empresarios? No a los empresarios, todo lo contrario, los empresarios buenos, los empresarios que le agregan valor a la economía dominicana, los empresarios que no andan como rémoras detrás del presupuesto general del Estado. A esos empresarios nosotros los vamos a apoyar. Le vamos a decir, cuenten con nosotros, con nuestro gobierno. Crearemos leyes, crearemos iniciativas para que la gente tenga deseo de venir a invertir a nuestro país, y los que están invirtiendo en buena lid se queden y aumenten y amplíen su campo tecnológico, su campo de infraestructura. Vamos a llevar nueva vez las industrias a nuestros pueblos. Tú recorres, por ejemplo, el municipio de Consuelo y ves ese ingenio apagado y te das cuenta que antes ahí trabajaban 15,000 personas. Y hoy el ingenio de Consuelo es tan solo un almacén de chatarras, de lo poco que han dejado ahí. Pero lo mismo ocurrió en el municipio de Quisqueya, allá en San Pedro de Macorís. Si te vas al sur, te vas a Fundación, te das cuenta que las naves donde operaba la zona franca de Fundación está vacía, y el mismo pueblo de ese municipio se ha ido, abandonado. Te vas a Peñón, te das cuenta que están cerradas las fábricas, y no hay que irse muy lejos. Vete aquí a la zona industrial de Herrera y vas a ver los almacenes que antes eran naves que ocupaban máquinas, herramientas, industrias que operaban. Hoy son almacenes de productos que se importan. Nosotros vamos a manufacturar en República Dominicana todo lo que podamos manufacturar acá, y para eso vamos a crear las condiciones. De manera que los empresarios con nosotros, que no tengan ningún miedo, ningún pánico. Ahora, esos empresarios que desde el sector eléctrico, por ejemplo, están adulterando el precio del kilovatio hora, como hoy anuncia el gobierno del PRM, que le aumenta de nuevo la tarifa eléctrica a los dominicanos un 9%, con lo que acumula en 6 meses 30% de incremento en la tarifa eléctrica. Hacía décadas, oiga bien, hacía décadas que no se aumentaba la tarifa eléctrica como el PRM la ha aumentado en menos de 6 meses, sencillamente para complacer a un empresariado que no está dispuesto a ceder absolutamente en nada. Ese incremento de esa tarifa eléctrica que ustedes y nosotros vamos a pagar a partir de mañana, que supera el 30%, bien se pudo haber conseguido esa reducción en el sector de generación, transparentando los costos de producción de los generadores, transparentando el manejo del uso de los combustibles que ellos mismos importan y que hacen negocio también. Pero hay una cosa, perdón, hay una cosa que usted decía de ser rémora, pero eso también se le adjudica a los partidos políticos, a los que no les dicen mayoritarios, le dicen que son rémora del presupuesto ante la Junta Central Electoral. ¿Qué usted le puede decir al país? Porque si los empresarios algunos son rémora, ¿qué pasaría con los partidos políticos? Mira, los partidos políticos son parte de la democracia misma. Y la democracia misma pues tiene un costo, y ese costo tiene que ser financiado. Yo creo que la exigencia del pueblo dominicano es que los partidos políticos transparenten el uso de esos recursos. Nosotros como partido, ese no es un tema,
Eso no es un tema para generación de servidores, el uso de esos fondos. De hecho, no tendremos fondos en este proceso y vamos a competir en igualdad de condiciones y no vamos a exigir esos fondos, dicho sea de paso. O sea, ustedes no exigen los fondos de la Junta Central Electoral. No lo vamos a exigir, aunque la misma ley nos lo otorga y el no recibirlo sería hasta ir en contra de la ley. Pero no tenemos pensado financiar nuestras actividades con esos recursos, sino con aportaciones de nuestra gente, de los miembros del partido. Ahora, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que el gran empresariado recibe 254 mil millones de pesos en extinciones de impuestos cada año, tú tienes que pensar, bueno, aquí hay un sector empresarial que funge como rémora. Cuando a la barrigor, ¿cómo ustedes se financian una campaña electoral? Bueno, es que si no aceptan el financiamiento. Mira, es que hay una organización que tiene 2000 años funcionando. 2000 años. 2000 años funcionando y se ha financiado sin recibir dinero del Estado. Se ha financiado con los aportes de sus propios miembros. Es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo se financia con las ofrendas y los diezmos de sus feligreses. ¿Por qué no podemos copiar ese modelo? ¿Por qué no podemos reproducir el modelo donde la gente que crea en una organización política aporte a esa organización política para su sostenimiento? Ahora, esa organización política debe darle razones a su membresía para hacer eso. Carlos, usted hablaba del aumento de la tarifa, que ya se va a hacer efectivo a partir de mañana. Se firmó un pacto eléctrico. Se supone que ese pacto era para... ¿Cuál era el móvil de ese pacto, el objeto de que le llegue al consumidor la tarifa un poco más barata, ¿no? Porque supone que es un pacto, no es para encarecerte la tarifa eléctrica. Todo lo contrario. Y entonces esto es lo que ha ocurrido. Ahora la gente, se une el sector empresarial, el sector político, te firman un pacto eléctrico, fruto de ese pacto, ahora lo que la gente tiene es la tarifa más cara. ¿Cómo explicar eso entonces, Carlos? Estamos, Gilbert, ante un gobierno inepto, un gobierno incapaz. Este es un gobierno que exhibe unos niveles de improvisaciones que avergüenzan a cualquier ciudadano. Ese es el gobierno del PRM. El PRM sabía que con la firma de ese pacto eléctrico se estaba aprobando una figura que se conoce como la tarifa técnica. La tarifa técnica es ese mecanismo mediante el cual se recogen todos los supuestos costos en lo que se incurren para producir el kilovatio hora y luego se le transfieren esos costos al consumidor final. ¿Cuál es el problema? Que esos costos están abultados, están adulterados, y están adulterados por lo menos en 500 millones de dólares al año. Lo que debió hacer el gobierno antes de firmar ese pacto eléctrico fue realizar una auditoría de costos a todos los generadores de electricidad y decirle a cada generador, mira, tú me estás vendiendo el kilovatio hora a las distribuidoras tanto por encima de lo que realmente tú deberías venderlo. Tienes que bajar tantos centavos de dólares. Para que el pueblo tenga idea, solo rebajar $1 centavo al kilovatio hora representa un ahorro para el pueblo dominicano de 144 millones de dólares al año. 144 millones. Un solo centavo de dólar que se le rebaja el kilovatio hora. Si el gobierno fuera capaz y tuviera los pantalones que se necesita para gobernar y le dijera a los generadores, bajen $1 centavo al kilovatio hora, a nosotros nos baja la tarifa eléctrica $1 centavo. Si nos reducen 2 centavos en los generadores, bajamos casi 300 millones de dólares. Carlos, y no hay un déficit en la generación o en el sistema energético nacional, no hay un déficit actualmente, que el Estado tiene que subsidiar una buena parte de lo que a fin de cuentas consume el dominicano, precisamente por ese modelo de negocios que se ha utilizado en el mercado eléctrico en el país. Hay un déficit en varios frentes. Primero hay un déficit de generación eléctrica. Aquí cada año hay lo que se conoce como la demanda vegetativa del sector eléctrico. Cada año hay que agregar por lo menos 150 megavatios nuevos. El PRM, en lo que tiene de gobierno en estos 2 años, no ha agregado ni un solo megavatio nuevo. No hay un solo. Un solo megavatio nuevo ha agregado el PRM. O sea que ya tiene casi 300 megavatios acumulados. A esos 300 megavatios acumulados hay que sumarle los casi 2.000 megavatios que el gobierno del Partido Viejo también dejó acumular, que no instaló. No solo bastó los 750 megavatios de Punta Catalina. El gobierno anterior debió instalar por lo menos 2.200 megavatios nuevos para nosotros poder ir al día con las expectativas de crecimiento económico de nuestro país. Ese es el primer déficit. El segundo déficit es el déficit financiero. Ese déficit financiero, antes de llevárselo al dominicano común, antes de llevárselo a ese padre de familia, a esa ama de casa,
transferirle esa carga, hay que tocar a los grandes, hay que tocar a los generadores de electricidad, hay que decirle a los generadores eléctricos, miren, ustedes están cobrando en la ecuación de precio que ustedes han fijado para cobrar la energía a las distribuidoras, me están cobrando 4 y 5 centavos de dólares por encima de lo que deben cobrarme, vamos a rebajar eso y después hablamos entonces del fraude eléctrico, de los robos de electricidad. ¿Qué ofrecen ustedes? Generación de servidores. Imagínese usted me está hablando de que son competidores y cada partido, su interés principal es llegar a ser gobierno. ¿Qué oferta le da generación de servidores a República Dominicana? Porque al final terminan siendo aliados de alguna de las posiciones. Bueno, eso es lo que han querido vender. Y de hecho, el presidente de turno llegó a decir que no hay que mirar hacia atrás, que hay que mirar al presente. No, ni hacia atrás ni al presente. Eso es un jueguito que trata de enviar un mensaje de que o somos nosotros los que estamos en el presente o son los que estaban en el pasado. No, ni los que estaban ni los que están. Esa debe ser una consigna nacional que cada dominicano enarbole. Ni los que estaban ni los que están. Estaban ni los que están. Carlos, han fracasado los dos. Usted no era de los que estaban. Usted era PLDista y estuvo hasta 2016, 2017 más o menos. Es cierto, yo estuve. Pero nadie está obligado a estar en una organización que no sirve. Sí, pero entonces todo lo que ocurrió antes de fue bueno o ¿cómo es el asunto? No, por eso nos fuimos. De hecho nos fuimos porque teníamos dos alternativas. O nos quedábamos peleando todo el tiempo a lo interno o hacíamos lo que hemos hecho. Nuestra vida fue una vida de pleito. Peleamos contra la capitalización, peleamos contra los robos de Odebrecht, peleamos contra los tucanos, peleamos contra todo lo malo que se hizo a lo interno del gobierno, del que solo participé del 2004 al 2006. ¿Y decidió salir los únicos 2 años. En el 2016? Salimos en el 18, 18 de agosto del 2018 fundamos Generación de Servidores. Pero la parte de lo que le preguntaba, ¿qué ofrecemos? Ustedes? Porque alguna propuesta tenemos para salir de lo que había antes y de lo que hay ahora. ¿En qué limbo estamos? Es una gran pregunta y me gustaría respondértela lo más amplio posible. Claro. Primero, independencia energética, soberanía energética. El programa de Generación de Servidores va a mover el país a tener por primera vez soberanía energética. Despojarnos de los 5.000 millones de dólares que representa nuestra factura petrolera todos los años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ampliar nuestro parque de generación eléctrica. Tenemos un plan de ampliación de nuestras hidroeléctricas. En el caso de la presa de Sabaneta en San Juan, construir un contraembalse que nos permita duplicar la capacidad de almacenamiento de la presa de Sabaneta. En el caso de las aguas del río Yuna, construirle por fin la hidroeléctrica al río Yuna, con lo cual también estaríamos agregando más energía eléctrica por la vía de las hidroeléctricas. Construir la presa de los ríos allá para aglutinar las aguas del río Ámina, del río Guayubín, del río Guayubincito y de esos ríos que convergen en la línea noroeste. Con eso vamos a integrar 600.000 tareas de tierra a la producción y vamos a impedir que 400.000 tareas de tierra se inunden cada año. ¿Su enfoque va a ser en el sistema eléctrico? El sector energético, me preguntaste qué vamos a hacer en materia energética, ¿no? En materia energética vamos a utilizar nuestros embalses, incluyendo nuestro gran lago natural, el lago Enriquillo, para generar electricidad sobre la base de paneles solares, para que tengas idea. El lago Enriquillo tiene 375 kilómetros cuadrados de su área. Solo colocando paneles solares en el 10% del área del agua, encima del agua. ¿Y por qué encima del agua? Bueno, porque se aumenta la eficiencia. Hay lo que se conoce en física como el efecto Joule, que es el calentamiento de los dispositivos que transportan o generan electricidad, y ahí se pierde entre un 15 y un 25% de la energía eléctrica. Vamos a instalar encima de nuestros lagos, empezando con el lago Enriquillo, usar el 10% del lago y vamos a generar solo ahí, solo con esa medida, 5.000 megavatios, que sería el doble de la capacidad que tenemos instalada hoy sin que el gobierno tenga que poner un solo centavo. Carlos. Eso suena muy bonito, Carlos, pero hay una realidad. Alianza público-privada. No solamente eso. Y cuando estamos fuera, que le pasó a Abinader prometía y decía, mencionaba muchas cosas y hoy no las puede cumplir porque en la realidad como que las cosas cambian. ¿Eso es factible realizarlo? Totalmente. De lo que te estoy hablando es que hoy, si el gobierno me dice, Carlos, eso que tú estás planteando, de instalar los paneles solares encima de los embalses, la presa de Atillo, la presa de Higüey Aguacate, la presa de Sabaneta, hoy
nosotros le traemos esos proyectos a él. Sin el gobierno poner un solo centavo, sin los dominicanos tener que poner un solo peso sobre la mesa, estamos en condiciones de instalar 5.000 megavatios. No lo va a hacer el gobierno, nosotros lo vamos a hacer a partir del año 2024. Vamos a trabajar en la promoción del hidrógeno verde. Como gobierno, usted dice. Como gobierno. ¿O como aliado? No, como gobierno. Nosotros vamos al gobierno con la ayuda de Dios. Nosotros vamos a trabajar para que el dominicano sepa que no es verdad que tiene que volver al pasado, pero que no puede seguir con un presente que tiene una inflación de un 10%. Ya estamos llegando a cifras históricas en materia de inflación. El gobierno del PRM ha demostrado incapacidad para manejar una crisis para la cual se le ha dado mucho dinero. El gobierno del PRM ha tomado 21.000 millones de dólares prestados. Para que tengan idea de la magnitud del dinero que estamos hablando, desde Pedro Santana hasta el año 2020 se habían tomado 43.000 millones de dólares. Anoten este número. De Pedro Santana hasta el año 2020 se habían tomado 43.000 millones de dólares prestados. Este gobierno en 18 meses ha tomado la mitad de todo el dinero que han tomado todos los gobiernos desde Pedro Santana hasta el año 2020. Carlos, en ese sentido, ¿cómo está la conexión de generación de servidores con la juventud? Por ejemplo, el Banco Central publica una encuesta de que hay 800.000 jóvenes, los NINI, ni estudian ni trabajan, entre 15 y 24 años, que no tienen nada que hacer. Y son los que van a votar en el año 2024 conjuntamente con las mujeres, que son la mayoría del mercado votante. El programa para ese sector que tiene generación de servidores. El gobierno del PRM ha sido un verdugo para la juventud dominicana, Gilbert. En este gobierno ha aumentado un 4% el desempleo en los jóvenes. Un 4%. Un 4%. Hoy los jóvenes dominicanos están un 4% más desempleados que antes de entrar el gobierno del PRM. ¿No se deriva eso de la pandemia, quizás? No, es que todas las excusas que se dan de la pandemia, las excusas que se dan de la crisis de Ucrania, debieron ser mitigadas ¿con qué? Con los 21.000 millones de dólares que se le entregó a este gobierno. Es como el padre de familia que le dice a los hijos, miren, no puedo pagar el colegio, no puedo pagar la casa porque hay una crisis en el barrio. Voy a coger 2 millones de pesos prestados para financiar nuestros 6 meses. El padre coge los 2 millones de pesos, pero resulta que ni pagó el colegio de los muchachos, ni pagó la casa, ni está haciendo la compra mensual para la familia. ¿Dónde se evaporaron esos cuartos? ¿Dónde está ese dinero? O sea, el PRM tiene que explicarle al país qué ha hecho con esos 21.000 millones de dólares que ha cogido prestado. Con nuestros jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Gilbert, la clave es el empleo. La clave es el generación de empleos. Es producción de empleos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a llamar al empresariado y le vamos a decir, mire, ustedes están recibiendo 254.000 millones de dólares de exenciones de impuestos. No se lo vamos a quitar, no. Ahora, queremos que ustedes nos vinculen ese beneficio, ese sacrificio fiscal del pueblo, que ustedes lo vinculen a la creación de empleos. Usted recibe 100 millones de pesos de exoneraciones anuales en su empresa. ¿Cuántos empleos nuevos usted me va a crear este año? No, que no nos vamos a expandir. Eliminado. Usted no va a recibir absolutamente nada. ¿Usted quiere exoneraciones de impuestos? Créeme un empleo. Y cada empleo que usted me genere como empresa, nosotros como Estado le vamos a reconocer eso como exención de impuestos. Usted le pagó a ese empleado 1 millón de pesos durante el año. Usted tiene una exoneración de impuestos de 1 millón de pesos en su declaración de impuestos. ¿Ustedes hacen encuestas? Porque ese es otro tema. Suena interesante, se dice con mucha seguridad, con mucha lógica, pero hay una realidad. ¿Cómo está de cara a ser electo por la población? ¿Qué tanto la población dominicana conoce generación de servidores? ¿Qué tanto la apoya? Y cómo ustedes, sin recibir los fondos tal vez de la Junta, como menciona, pueden llegar a hacer un proselitismo, a hacer campaña política y llegar a impactar para ganar. Bueno, el trabajo tienen que medirnos a partir de ahora. ¿Ustedes no se miden? El domingo pasado, apenas el domingo pasado, se desarrolló nuestra Asamblea Constitutiva. Apenas el domingo pasado, la Junta Central Electoral ya nos asienta como partido oficial reconocido por las leyes y la Constitución de la República. Pero aquí hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que los demás partidos tienen muchas cosas que explicar. Muchas cosas que explicar y en esta campaña tendrán que explicarla. Ellos vienen bajando, a nosotros solo nos queda crecer. No tenemos otra dirección para dónde ir que no sea hacia arriba. Se da una situación, y la historia dominicana es la que lo ha evidenciado. Ningún partido nuevo ha ganado en la primera contienda que le toca. Y más aún,
aún después de varias contiendas, la mayoría de los grandes partidos ha tenido que establecer alianzas con otros para ganar. Ocurrió con ustedes cuando era cuando el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, en ese momento, me refiero, por eso hablo de ustedes en ese momento, tuvieron que Juan Bosch y Joaquín Balaguer unirse, levantar la mano en el Frente Patriótico, una cosa inusitada, la historia no era posible pensarla así. Pero Danilo en el 2012 necesitó del PRD, en el 2016, necesitó del PRD, partidos antagónicos. La Fuerza del Pueblo tuvo que leerse al PRM en algunos niveles para poder competir en el 2020, que fue su primera contienda. Y fíjate cómo ya esos partidos después de ahí han evolucionado. ¿Cómo lo podrá hacer Generación de Servidores, dada la situación que engloba el mercado electoral en República Dominicana? Las alianzas son una realidad y de hecho debo decirle, ya nosotros estamos aliados. Sí, ¿con ya quién? Tenemos una alianza con Dios y con el pueblo dominicano. Ninguno de los dos son partidos, ¿no? Aunque los compongan. Con Dios y con el pueblo dominicano. Pero ninguno está vota. interesante, está interesante. Carlos, ese pueblo está aliado con todo el mundo, porque hay 5 millones de... Pero manda a votar. Hay 5 millones de inscritos en partidos políticos y hay cerca de 8 millones en el padrón de la Junta. O sea, como que el mercado electoral se achica para esa gente. ¿Cómo es el asunto? No, el dato es el siguiente. De los 7 millones de electores, el 60% está en esos partidos tradicionales. Sí. El 60%. Y de los cuales hay 800,000 que son comunes a los 3 partidos, para que tengan idea. Hay 800,000 personas Eso que no se han decidido que entre los están tres. en varios partidos al mismo tiempo. Sí, sí. Significa eso que hay un 40% de dominicanos que está esperando algo nuevo. En ese 40 es que usted se quiere afianzar. Nosotros vamos a abrir las puertas a ese 40% que estaba esperando un partido que viniera a eliminar la haitianización de nuestro país. Ese 40% que estaba esperando un partido que viniera a defender la familia de la basura de la ideología de género. Para eso llegó Generación de Servidores. Ese 40% que estaba esperando un partido que saliera a defender la vida en contra del aborto. Para eso nació Generación de Servidores. Ese 40% que esperaba un partido político que no tenga miedo de decir que va a eliminar las AFPs y las ARS privadas, para eso nació Generación de Servidores. Usted va a tener mucho bloqueo, Carlos. Bueno, usted lo sabe, ¿verdad? Es que estamos listos para enfrentar a quien tengamos que enfrentar en el escenario que entiendan que debemos enfrentarlo. Pero nuestro gobierno no será un gobierno de transición, ni será un gobierno de continuación de lo que está. Carlos, será un gobierno de disrupción y de transformación. Muchísimas de gracias nación. por estar con nosotros. Gracias, Gilbert. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Señores, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en Despierta RD. Mañana es otro día aquí en Telecentro. Siga con Activando la Mañana.